Muy bienvenidos, hola, muy bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo Diálogos con la Poesía Actual, que tiene hoy como invitado al poeta chileno Luis Correa Díaz. Muy bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, pues, a todos ustedes por invitarme y por hacerme partícipe de sus grupos de trabajo, ¿no? A ti por aceptar esta invitación, este diálogo. Y muchas gracias también a los asistentes. Luis, voy a partir leyendo una semblanza tuya para comenzar el diálogo. Luis Correa Díaz, miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua y de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, España. Poeta y profesor de Digital Humanities y Human Rights en la University of Georgia, Estados Unidos. Autor de varios libros y artículos críticos. Últimamente destacan el ebook colectivo Poesía y Poéticas Digitales, Electrónicas, Tecnos, New Media en América Latina. Definiciones y exploraciones, 2016. También La Futuridad Absoluta de Vicente Huidobro, 2018. También Novísima Verba, Huellas Digitales Cibernéticas en la Poesía Latinoamericana, de 2019. También Latin American Digital Poetics, de 2022. Sus poemarios son Valparaíso, Puerto Principal, 2022. Ingeniería Solar, del 2022. Crónicas y Memoriams and Ofrendas, 2022. Americana LCD, 2021. Metaverse, también de 2021. Haikus nada más, de 2021. Los haikus de Gus, 2021 y 2020. Maestranza de San Eugenio, 2020. Diario de un poeta recién divorciado, 2020 y 2005. Del amor hermoso, 2019. Impresos en 3D, 2018. Clickable Poems, 2016. Cosmological Me, 2017 y 2010. Mester de soltería, 2008 y 2006. Bajo la pequeña música de su pie, 2022 y 1990. Miembro del comité editorial de diversas revistas profesionales europeas, latinoamericanas y estadounidenses. Profesor visitante en State University of New York, Albany, Instituto Iberoamericano de Berlín, Pontificia Universidad Católica de Chile, University of Liverpool, Universidad de Salamanca, Pontificia Universidad Católica de Bolivia, Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. Una semblanza que aborda algunas de las cosas que tienen relación con el trabajo tanto como poeta como académico de Luis Correa Díaz. Así es que con esa presentación ya podemos partir esta conversación, Luis, en la que esperamos también que tú puedas leer parte de tu obra. Parto Bueno, yo. yo te lo agradezco, María Luisa, esa presentación tan larga que me dio un poquito de angustia en cierto momento porque me pareció casi hasta un obituario, ¿no? Entonces yo estaba pensando, decía, oh my goodness, ¿no? Esto es como el fin. Bueno, les agradezco a todos ustedes, ¿no? A Edson, a ti misma, María Luisa, ¿no? A Juan Carlos ahí también, que está en la parte más técnica, y de incorporarme, como decía antes, a esto que me parece una iniciativa siempre estupenda que podamos dialogar, aunque claro, son diálogos muy especiales porque ya habíamos estado diciendo, ¿no? Diálogos donde a veces no nos vemos las caras, ¿no? Y tenemos que adivinar. De hecho, en este momento yo estoy adivinando a, a los presentes, ¿no? Solo veo a algunos, ¿no? Y el resto es una adivinanza. Entonces uno es como hablarle al cielo de repente, ¿no? No sabe uno si es escuchado o no, ¿no? Eso ya sería más bien para una poesía más o menos mística, ¿no? En cierto desuso actualmente, ¿no? Pero en fin, quizás me gustaría, ciertamente me gustaría que si las preguntas de los presentes fueran apareciendo y yo las pudiera ir viendo así en el chat, ¿no? Sería muy interesante porque me permitiría ir sintiendo que vamos dialogando. Pero voy a quizás partir con leyendo del teléfono, ¿no? Am, Voy a partir con el poema del día, ¿no? Y yo tengo como ciertos hábitos, ¿no? Que uno ya va generando con el tiempo. Y aunque no soy un escritor o poeta, digamos, de, de, de escritura constante y todo eso, últimamente he entrado en una etapa
quizás más ferviente en ese sentido. Y nuevamente yo la atribuyo a, incluso me excuso con mis amigos y gente conocida, ¿no? Ah, por, porque si se observa de alguna manera, estoy casi como publicando 2 o 3 libros al año, ¿no? Lo cual es una barbaridad absoluta, o sea, debiera ser prohibido, pero no me lo han prohibido todavía. Entonces, la manera de excusarme que yo tengo en la actualidad es que me invento una historia y digo que estoy publicando mis libros póstumos, ¿no? Ah, que en vez de dejarlos póstumos, bueno, porque dejarlos póstumos es jugarse a la posibilidad de que nadie se preocupe de uno después, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si nadie se preocupa, me voy a preocupar yo antes, ¿no? Entonces estoy como en ese ferviente proceso de publicar los libros póstumos, ¿no? Ahora, cuando se me acaben los libros póstumos y siga en el baile, no sé qué voy a hacer, ¿no? Pero, en fin, eh, y voy a leer el poema del día. Yo tengo generalmente el hábito de ir en la mañana a los cafés y sentarme y ver qué pasa, cómo pasa la vida, es decir, la gente que va, etcétera. Y algunas veces no ocurre la casualidad de que se te cruza alguna idea, algún texto, algo así. Y hoy día se me cruzó esto viendo, chequeando el Facebook, ¿no? Y entonces el poema se llama así. Dice, ¿dónde estoy? Como pregunta, ¿no? Escribir un poema que empiece así, LCD is at, como se ve a veces en algunos profiles de Facebook, con imágenes alusivas, ejercitándose con ello autolocalización y exhibicionismo. Ya no tan new tecno vanguardista, pero todavía en uso o abuso del self. No del viejo yo que era algo más discreto, aunque lo acusaran de ególatra y desmedido, de ese pajarito que se posa siempre en nuestra lengua cuando hablas y que en lo visual ahora vive en una jaula dorada al otro lado de tu brazo. Y el mundo se lo toma por todo como un telón de fondo. Yo que nunca he sabido dónde estoy, callo, apago, guardo, miro a mi alrededor con amor, ¿no? Entonces, me salió ese texto reflexionando un poco con la idea de, con esa idea de que nos ofrecen los medios sociales de dar cuenta para el público y nuestros seguidores, si los tenemos, nuestros amigos, etcétera, ese dónde estamos, ¿no? Que por un lado es muy interesante porque nos establece esa conexión con la gente, le mostramos algún lugar o lo que sea. Y muchas veces aprendemos de lugares que ni siquiera teníamos idea que existían, hasta de un restaurante puede ser. Pero, por otro lado, es como, que estamos permanentemente siendo o queriendo también ser observados, donde estamos, ¿no? Y esa sensación, y entonces esa idea, y ahí se me ocurrió dividir entre el self, ¿no? La idea del self, del selfie, y el viejo yo que tanto lo acusamos de egolatría, ¿no? De egoísmo, etcétera, ¿no? Y que muchas veces se ha acusado a la misma poesía de ser tan yoísta, ¿no? Eh, Sin embargo, lo miraba en ese momento y decía, parece que hay alguna diferencia entre ese viejo yo y el self de ahora, que el self de ahora necesita muchísima más atención que el yo anterior, ¿no? Entonces, y por eso decía también que está encerradito este self nuevo, este yo moderno, bueno, contemporáneo de ahora, ¿no? Que está al otro lado de mi brazo, ¿no? Encerrado en esta jaula dorada tecnológica del teléfono celular, ¿no? Entonces me pareció interesante eso, ¿no? Y bueno, ese poema lo estoy incluyendo, lo voy incluyendo, que son breves, cortitos, ¿no? En un libro que estoy trabajando, que ya dije que lo había terminado, porque había completado los 50, que era el objetivo que me había puesto, y los 50 siempre me quedó ese deseo de alcanzar los 50 poemas, porque
y ahí me acuerdo de Gonzalo Rojas, porque Gonzalo Rojas hablaba algo de eso alguna vez, ¿no? Leí una vez un libro en una colección que no me puedo recordar cuál era la editorial, pero eran unos libros pequeños, negritos, ¿no? Donde aparecían los 50 poemas de Gonzalo Rojas, ¿no? Mm, Entonces yo cuando era más pequeño que ahora, decía yo, ¿alguna vez lograré escribir 50 poemas? ¿No? Me parecía una tarea exorbitante, ¿no? Y bueno, de hecho siempre lo ha sido, ¿no? Entonces ahora último me propuse esa idea y es el libro que ya lo terminé y entonces como he seguido agregándole, le puse los extras, los bonus. Entonces ya llevo como 10 bonus, ¿no? Más de los 50 y ya le había puesto uno más. Entonces lo cambié, lo titulé 50 más uno, ¿no? mm, Entonces el agobio que siento yo a veces es como, ¿cuándo voy a poder terminar esto, ¿no? Y ese se va a llamar, si alguna vez se publica, logografía discreta, ¿no? Am, que tiene menos de tecnológico o menos de pseudo digital, aparentemente porque está todo ahora, como se dice en inglés, embedded, es decir, incrustado en los mismos textos, ¿no? mm, Que ya es una cosa que me está preocupando más que la pirotecnia tecnológica, me está preocupando más la idea de trabajar los versos, ¿no? mm, De manera que los versos puedan dar cuenta de la cultura de tu momento y en este caso de los aspectos tecnológicos, ¿no? Es decir, ¿qué debates mentales, qué debates culturales nos proponen nuestros usos de todos estos aparatos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, salto de esa experiencia del Facebook a esta reflexión de un yo antiguo del mm. cual me declaro poseedor, ¿no? Y el self, ¿no? El de ahora, ¿no? Si tal diferencia es posible. Yo la planteo ahí y claro, queda abierta, ¿no? Así que eso. Y María Luisa, ¿querías como decir algo? sí, bueno, es que despierta lo que tú comentas, una serie de inquietudes. Ahí nos ayudó Juan, en el dato era Hiperión, me parece, la editorial, quizá, a la que te referías. Claro, la Hiperión es la española. No, esta era chilena y era con T, me acuerdo. Incluso ahí se publicaron los poemas de Enrique Lin también, a Manhattan, Mm, ¿no? Y se publicó una serie. Ya me acordaré, lo siento, es sí, que sí. me vino a la No, memoria en este momento, no ¿no? te preocupes. Sabes tú que, bueno, lo que tú hablas así inicialmente nos da ahí el puntapié inicial para una conversación bien interesante, bien rica, que a mí me interesa también muchísimo. Tú hablas de esta nueva forma de escritura también en la que estás indagando y esta distinción entre el antiguo yo, que es un yo mayúsculo, y este nuevo yo que aparentemente es menos mayúsculo, pero es tremendamente visible también o todavía más visible que el anterior, que era muy criticado. Y que Ahora tiene hay y que tiene demandas muy, muy específicas, muy inmediatas, ¿no? muy inmediata. Hay una contradicción tremenda y es muy interesante porque además antes se le asignaba ese yo a una figura autoral bien concreta, bien reconocida y reconocible. Ahora ese yo se desperdiga en diferentes yoes bien múltiples que podemos ocupar quizás personalidades que no somos, me refiero a mí, referenciales para la cultura, para la literatura, toda la población. O sea, ya no el antiguo gran yo, sino que un pequeño yo que también tiene participación en este diálogo posible. Es más democrático. Exactamente, y eso es muy interesante, porque claro, ahí me estoy acordando de esta novela de Roa Bastos, ¿se acuerdan? Esta novela de Yo el Supremo, Yo claro, supremo. asociada a todo un contexto político, dictatorial, etcétera, pero es que antes el yo, aunque no fuera el supremo, no en ese sentido, sino que fuera el yo era una autoridad, Ujú, ¿no? De alguna manera, o buscaba ese espacio, ¿no? En cambio, este otro yo del self,
¿no? Y claro, decirlo en inglés también es un guiño, porque marca una proveniencia, ¿no? Y un impacto transcultural, llamémoslo así, de globalización, de lo que sea, ¿no? Eh, se, aparentemente se hace más pequeño, se hace más masivo, ¿no? Mm, Pero con unas demandas que son bastante más intensas y se convierten en especies como, em, eh, que yo lo llamaría de alguna manera, aunque suene un poco fuerte y feo, y particularmente en un contexto y en un momento actual que estamos viviendo allá y yo acá, ¿no? En el sentido, un poquito la dictadura del sujeto, ujú. ¿no? La dictadura de la subjetividad, Pero llamémoslo así, sumamente ¿no? interesante, porque dentro de esta democratización que permite la tecnología, a la que supuestamente todos tenemos acceso, aunque habría que ver si efectivamente es tan así, si toda la población está tan integrada a esta digitalización o no, o sigue siendo de ciertas, perteneciente a ciertas esferas también Ujú, socioculturales. Pero más allá de esa discusión, claro que es tremendamente demandante y es muy interesante justamente, creo yo, por otro aspecto que tú señalaste al inicio, que tiene que ver con un comentario, sí, tú esperas que ojalá te hagan comentarios en el chat, que es algo que en el trabajo poético también es un salto al vacío, uno espera que el libro llegue a alguna parte. Eh, a- Contraponiéndolo con el antiguo gran yo, un Whitman, por ejemplo, que está ahí enorme, ¿no es cierto?, en la poesía norteamericana, un enorme yo. Pero ahora este gran yo autoral se desperdiga, como te decía, se democratiza, todos tenemos posibilidades de ser pequeños Whitman sin tener el talento de Whitman y criticando mucho a Whitman sin llegar ni por las tapas a lo mejor a Whitman, pero en esto también no, se produce algo muy curioso en la poesía, porque también la digitalización permite que tú tengas acceso a la recepción de tu trabajo poético. Tú puedes llegar ujú. a saber a través de los likes, a través de los comentarios, qué alcance efectivo tiene una obra por esta digitalización. Antiguamente era, bueno, el vacío, pero en esta digitalización también hay engaños. ¿Cómo lo ves tú eso? Porque el receptor es bien fantasmal. Incluso puede poner un like o puede poner y no ver completa la cosa. O sea, puede incluso relacionarse por otras razones, por presencia, por simpatía. Y ¿Eso claro, cómo bueno, lo ves? yo creo que cada uno en este momento se está dando su propia respuesta y yo creo que coincidimos en muchos aspectos. Es decir, la manera en que nosotros en nuestras redes sociales trabajamos los likes, ¿no? Eh, en el sentido de otorgarlos, ¿no? Muchas veces son formalidades que vamos pasando y decimos, sí, a este amigo tengo que hacerle like, ¿no? O a este amigo sí tengo que responderle porque necesito mantener la amistad, o etcétera, o porque se va a enfadar que por qué no me hiciste, y después viene la otra parte, la parte de la gente que pone las cosas, em, que, que van y van 3 horas de que han puesto algo y vuelven a abrir eso para contar cuántos likes. Y luego cuántos comentarios, porque pasar del like al comentario es un paso, Mm, ¿no? Es como pasar de la presencia en una clase a después a levantar la mano y decir algo, ¿no? ujú. Ese es un paso gigantesco, ¿no? Un paso gigantesco que a veces lo tomamos con... Es decir, todo eso que nos parece tan nuevo, los likes y los comentarios y todo eso, son actividades humanas que las llevamos haciendo toda la vida. Lo que pasa es que ahora lo hacemos casi por entretención y todo eso con una facilidad extrema, Mm. ¿no? Pero al final del día, uno de los aspectos más interesantes de eso es que, y sí, ahí vuelvo a lo que tú decías con la poesía, es decir, desde el punto de vista del poeta, ¿no? La idea del like, ¿no? Es decir, del like esperado, no tanto del otorgado, sino que del esperado, que es el que supuestamente nos hace felices y nos llena. Es decir, incluso hoy por hoy
ya resulta más difícil verlo en los mayores, los más grandes, pero es fácil verlo cuando un pequeño, un niño o una niña, ¿no? Está iniciándose en las redes sociales y su dependencia de los likes, ¿no? Y de cómo los cuenta y cómo los espera y cómo sufre por esto, por lo otro, ¿no? Hasta llegar lamentablemente, a casos que se produce una distorsión de la situación y se empieza a producir realmente un efecto mentalmente nocivo y emocionalmente dependiente, ¿no? Y ahí empezamos con el tema de las adicciones y todo eso, ¿no? Entonces, claro, uno que escribe un libro o que publica un poema en la red incluso, de todo eso, obviamente que espera likes, ¿no? O sea, sería ingenuo, pensar que no, o más ingenuo todavía, negarlo, ¿no? Es decir, uno espera que lean su libro, ¿no? Y ojalá que lo comenten, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro, obviamente también se espera el comentario profesional, que es la reseña que aparezca en alguna revista, como puede ser Actas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero es la expectativa. ¿Por qué? Porque básicamente como seres humanos no hacemos nada sin esperar algo a cambio. Mm. Eso lamentablemente nos destruye nuestra, esos pequeños autoengaños que nos hacemos, ¿no? De que hay que hacer las cosas sin esperar nada a cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Y esperar algo a cambio no es malo, ¿no? Lo que pasa es que hemos llegado a decirnos que es malo, ¿no? Como, como también hemos llegado a creer que dar la otra mejilla también es malo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no damos la otra mejilla, ¿no? Golpeamos de vuelta y eso lo Luis, sabemos, ¿y ¿no? cómo ves tú? Porque también hay una politización en esto, que sería una ingenuidad negarla, esa politización. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un autor, un poeta, que es una figura referencial para la cultura, para la conformación de una cultura determinada. Claramente tiene también sus amistades, sus seguidores que son referenciales, porque también hay que discernir ahí qué likes recibe, ¿no es cierto? Y hay figuras que van a estar ligadas a otras figuras referenciales y se politizan de alguna manera. Es otra forma de comprender la política, pero es una interesante forma, creo yo, también de ver cómo se ha ido modificando eso, porque así como antes existían los salones, las tertulias, ahora, bueno, todos esos espacios los ocupan los espacios digitales, los espacios que permite la tecnología. Y lo mismo que tú señalas, ciertos críticos que comenten a un autor o que pongan un like, no es lo mismo que me ponga un like mi mamá, porque claramente ella me va a querer, se supone, porque me quiere, pero el otro me está Qué, validando como qué autor. qué suerte tienes tú porque mi mamá no me coloca likes. La mía tampoco, no tiene Facebook, así que no, estoy hablando Sí. desde el ejemplo vacío. Pero, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Se ha modificado también esta politización en algo a la poesía? ¿La poesía se ve de alguna manera comprendida en esto, Es negativamente o que sí, positivamente? o sea, es que claro que sí, todo esto es muy cierto, es decir, muchas veces queremos olvidarnos de que vivimos en un mundo político, en este sentido, de una política que va mucho más allá de la política restringida que a veces creemos que define todo, ¿no? Eh, no hay que olvidar que política básicamente es la administración y la organización de la urbe, de los ciudadanos, ¿no? Entonces, esto evidentemente que es una suerte de organización y se vuelven a repetir la conformación de grupos, el ascenso o no ascenso, la validación de los unos o la no validación de los otros y el fenómeno de la no validación ya lo hemos conocido con el bullying, ¿no? Y ahora con el que le hemos pasado a dar otro nombre, que lo llamamos cancelación, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, todo, creer que la tecnología y los espacios de redes sociales vienen a transformar
nuestra alma, si se puede hablar con esa palabra, ¿no? De seres humanos, o como diría Humberto Maturana, es decir, nuestros quehaceres como seres humanos, ¿no? Porque en el fondo son haceres, eh, siguen siendo básicamente los mismos, es decir, todo ha cambiado, pero nosotros no hemos cambiado nada, ¿no? mm, Y decir, seguimos, y esto es como un poquito la idea de Matrix, ¿no? Es decir, somos replicantes, replicantes de nosotros mismos, y replicamos en la tecnología lo que somos, básicamente, ¿no? Tanto así que deseamos que eso sea. Por ejemplo, ¿cómo concebimos un tema, ¿no? ¿Cómo concebimos la inteligencia artificial en la actualidad? Es decir, si no estamos en los mundos más especializados, etcétera, la concebimos como un robot que es como nosotros y que nos habla como nosotros queremos que nos hablen y como nosotros podemos entender, porque de otra mm. manera no sabemos entender, ¿no? Pero, sin embargo, ¿cómo tratamos a nuestras mascotas? De la misma manera. Es decir, les hablamos como somos nosotros y además queremos que nos respondan Claro. como nosotros. Y además, y lo más divertido es que creemos que lo hacen, Mm. ¿no? Y la Creemos que etología, concretamente en el caso de las mascotas, la etología se presta para eso, en hacernos claro, creer. y hemos Claro. tecnologizado de alguna manera al otro en el Mm, sentido de buscar en ellos una replicación de nosotros mismos. Ahora, sin irnos tanto a todos estos detalles, todas estas cosas, cuando tú mencionabas esto, porque partimos hablando de los likes y todo esto, y de, bueno, que replican lo que hacemos toda la vida, ¿no? Con aspectos muy interesantes, como velocidad, como instantaneidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos parecen que son transformativos. Pero nos olvidamos que en todo esto de los likes y las conformaciones de grupo, ahora hay un elemento que recién nos hemos venido a dar cuenta, y digo recién, hace algunos años, no es hoy día, ¿no? Que es la intervención del algoritmo. Es ujú. decir, nuestros gustos ya no son nuestros gustos, sino que están siendo diseñados, programados y alimentados desde fuera, y ya sea en nuestros gustos de redes sociales, como en nuestros gustos de productos, etcétera, ¿no? Entonces, este famoso ser, ¿no? Inubicable, que casi es como, pero totalmente ubicuo, que es el algoritmo Mm, actual, ¿no? Entonces, para darme el gusto, voy a leer un poema al respecto, porque quizás como habrán notado con el pequeñito poema que leí anteriormente, he adoptado una especie como de también hábito, ¿no? Pero que formaría parte, si se quiere decir así, un poco de un diseño de mi poética, si se quiere. Es decir, he convertido al poema en personaje de sí mismo, ¿no? quiero De preguntar alguna algo manera, relativo a eso. Después de que tú leas, o claro. te la planteo, después la pregunto. Entonces, hago que hago al poema dialogar, interactuar con la circunstancia X de tal momento, como si fuera un personaje. Pero esto partió de otra cosa y derivó en esto también, ¿no? Partió en algún poema que escribí alguna vez por ahí, por, no sé, no voy a dar fecha porque eso ya me parece autorridiculizarse. Es que em, yo siempre en la vida, como persona humana que soy, como se dice, he querido ser de todas las cosas posibles. A mí me gusta, si yo puedo hacer un día un garzón en un restaurante y al día siguiente un chofer de tren y al día siguiente un profesor de universidad y yo feliz haría eso. Es decir, de alguna manera tengo una cosa, em, eh, una especie como de insaciabilidad prometea en ese sentido, ¿no? Entonces lo volqué a eso, lo volqué a que los poemas no me dieran esa posibilidad que no me da la vida como yo quisiera. Claro, he hecho muchas cosas y he sido por segundo muchas cosas. Hasta he sido un enamorado, por ejemplo, como todos nosotros, ¿no?
pero empecé a buscar y a demandarle al poema que fuera algo. Entonces, tengo poemas que quieren ser drones, ¿no? Y que vuelan como drones, ¿no? Y que los hago que vuelen como drones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también los he convertido, como decía, en una especie de personajes, ¿no? Y este libro, que se llama Ingeniería Solar, que acaba de aparecer en Perú, ¿no? En la editorial Santa Rabia, ¿no? Que es una editorial de un proyecto nuevo que lo dirige Eli Urbina y que tiene además una revista fabulosa. Y es una editorial nuevísima, estupenda, ¿no? Y entonces ellos han publicado esto que se llama Ingeniería Solar, porque tengo todo un tema con el sol, ¿no? Pero termina con un poema que se llama Poema con algoritmo, ¿no? Entonces lo voy a leer por si el poema mismo se explica, porque a veces explicar los poemas es como redundante, ¿no? Entonces este se llama Poema con algoritmo. Me viene el deseo de imaginar qué pasaría si le inyectaran a este poema un algoritmo que convertido en un bot se preparara aprendiéndose las frases amorosas y otras más típicas de mi raro uso del lenguaje, por haberme dado a poeta por tanto tiempo, de manera que ese motor cognitivo un día, a partir del primero de mi muerte accidental, en un atropello en una calle cualquiera, y que si se pudiera pedir, me gustaría que se llamara Poplar Avenue, te las repitiera al oído en ars combinatoria. Cada vez que te sentaras a leer creándote así nuevos poemas breves y continuos, como si fueran textos que hacen un pop-up en nuestro eterno diálogo en WhatsApp, para consolar a ambos de mi supuesta y definitiva ausencia, y luego para alegrarnos de seguir juntos de una manera que hoy solo nos suena a una de esas muchas promesas sirenias de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, ahí la idea que en ese momento se me puso, no sé por qué razón, era qué pasaría si yo pudiera inyectarle o, como digo, ellos, ¿no? Porque los expertos, ¿no? Inyectarle un algoritmo a, a este poema que tuviera todas los versos y los poemas de amor y que te los recombinara ah, en los mensajes por WhatsApp, aunque yo me muriera. Tú Mm, seguirías recibiendo el WhatsApp de cada día, como antes de esa vieja canción de Alberto Cortés Agüera, te llegará una rosa cada día, ¿no? Entonces, te llegará un WhatsApp cada día, recombinándote todos esos versos, míos y no, mm, creándote un breve poema de amor, incluso estando yo muerto, que es también una cosa que se ha hablado mucho, es qué mm, pasa con los WhatsApp después que yo me muera, ¿no? claro. ¿Podremos seguir escribiendo WhatsApp, Mm. no? Y seguir comunicando. Está abierto todo el tema, ¿no? No nos Algo vamos a que, poner lúgubres no, pero mira, no sé, se relaciona tangencialmente con eso, pero hay una serie, no recuerdo el nombre, donde la protagonista es Emma Thompson y muere el marido y ella tiene esta imagen ahí, un holograma, supongamos, le estoy inventando un nombre, que es idéntico al marido y sigue comunicándose con él fantasmalmente en esta comunicación inexistente en el fondo, pero que existe en la medida en que la recibe a través del teléfono, de mensajes, qué sé yo. Es bien interesante el caso de personas que mueren, que sigue abierto ese el Facebook y la gente sigue felicitando para los cumpleaños, al muerto. Es algo bien, bien, bien curioso, porque se despliega en la virtualidad lo que se hacía antes en la presencialidad, que tú ibas el aniversario de muerte al cementerio, llevabas tu ramito de flores, ahora sigues felicitando en línea. Y te quería preguntar una cosa relacionada con esto, para que no te la he hecho todavía.
Pero ¿cómo surge en ti este interés, este motivo de la poesía digital? ¿Cómo se da? Bueno, tú mencionabas, perdón, a propósito de estos WhatsApp amorosos que uno quisiera en el fondo seguir recibiendo después de la muerte del otro, quisiera seguir recibiendo es como recibir la voz del otro mundo, pero este primer texto digital de Christopher Strachey, Love Letters, que maneja esa idea, ¿no es cierto?, un poema de amor manejado única y exclusivamente a partir de un algoritmo. Yo puedo construir eso, o sea, está la posibilidad de que tecnológicamente se me cree un texto que me satisfaga amorosamente, de acuerdo a mis intereses, a mis particularidades, qué sé yo. ¿Cómo se da en ti este interés por lo digital, Luis? Mira, yo estoy ansiosa por preguntarte cosas por un tema que me interesa mucho. Sí, te lo puedo responder de dos maneras. Una que es, como se dice en inglés, disappointing, y la otra que podría ser más agradable. Pero antes que dijera eso, tú has tocado un tema muy interesante, porque muchas veces nos olvidamos que el amor es un algoritmo, ¿no? Y es un algoritmo que ha creado la cultura, que nos ha enseñado cómo amar, frases que tenemos que decir. Es un programa, ¿no? Y entonces, a veces nos cuesta aceptar esas cosas, ¿no? Creerlas. Y yo en ese sentido soy muy fan de, me encanta mucho que lo que hago, mis textos señalen hacia esos lugares que nos negamos a aceptar, o estos pequeños engaños que el ser humano se hace en el cerebro. Pero antes de eso, porque por eso me acordaba La de antigua Alberto Cortés con la Te llega antigua te petición amorosa del miénteme. O sea, claro, exacto, todo eso, ¿no? Pero esto que yo, narraba ahí en ese poema con algoritmo, ¿no? Que claro, suena fantástico, uy, qué guay con la inteligencia artificial y qué tal, todo eso. Pero no, eso ya está, como lo que hablábamos antes también, eso ya está deseado en nuestra matriz mental. Hemos venido deseándolo, está específicamente en este caso de ¿qué pasa si me muero o se muere la persona que yo más quiero, llamémoslo así, ¿no? Y podré seguir recibiendo, me gustaría que seguir comunicándome, aunque suene como se dice creepy now, pero lo hemos hecho practicándolo mucho, y está esa película, pero está también algo que, por ejemplo, y voy a leer un poema, pues para darme el gusto, me lo permiten, que es de hace una semana y que toca en ese mismo sentido, ¿no? Es decir, culturas ancestrales, ¿no? Que las veríamos tan lejanas de todas estas nuestras preocupaciones y todo eso, haciendo la misma práctica, de la manera en que ellos lo podían hacer. Y esta es una cultura que se llama Tanah Toraja en Indonesia, ¿no? Que tiene un rito que practica algo muy similar, ¿no? No es un holograma, pero ya lo vas a ver. En la provincia de Tanah Toraja, en Indonesia, se practica un ritual festival funerario que en no poco temblarase a nuestra modern Western mentality, ¿no? Tan dada al miedo y al horror en formato de novela o película, o carnavales desteñidos ya como un Halloween, for instance. Allá se embalsama a los muertos, ingredientes naturales, y a una tumba rocosa y esperar a que vuelva pronto la familia a exhumarlos. Vestirlos con ropas nuevas, saludándolos ahora con más amor que nunca, exhibidos y sin faltar la inenarrable fotografía grupal, que los incluye al centro y menos sonrientes que el resto, pero igualmente felices. 3 años pasarán hasta la próxima reunión y tal vez alguien de entre ellos habrá caído a la dura muerte mientras tanto. Si murió lejos, se lo traen al pueblo
porque no ha de vagar en soledad. Y acá yo me prestaría con gusto para un rito como este, pero he elegido lo mismo que mi padre, el camino de las cenizas al mar, y no creo que los míos compartieran una aventura tal, aunque yo daría la otra vida por abrazarlo again, y no me importaría que fuera en momia, ¿no? Qué bella idea. Yo también participo de eso. A mí tampoco me importaría que fuera en momia. Claro, es que es Eh, un deseo atávico, realmente. Claro, ¿no? Y no es solo un deseo de comunicarse con el más allá y todo eso, sino que es un deseo también de mantener la conexión con el que estaba vivo. Y Mm, acá se los exhuma, se los vuelve a vestir, momificados tal cual, ¿no? Y se les pone lentes, se les pone ropa nueva, mm, se toma una fotografía a la familia con ellos, mm. ¿no? Mira, cuánto tiempo de publicado tiene ya Cumbres Borrascosas, y es un poquitito el deseo de Heathcliff, o sea, desenterrar a Catherine para poder volver a verla, para poder estar con ella. Hay un cuento de Mempo Giardinelli, creo que se llama Más allá de la muerte, Ujú. eh, que también tiene, no es directamente eso, pero tiene un poquitito esa relación del amor más allá de la muerte. Que se toca con lo que tú señalas. Pero se me quedó la preguntita que te había hecho ahí dando vueltas. ¿Cómo parte en ti este deseo, Ah, interés por la sí, es literatura digital? buena pregunta esa. Bueno, la respuesta tal vez impertinente, y lo diría, sería por un cansancio de la poesía tradicional y un cansancio de mí mismo viéndome en ese contexto, obviamente. ¿Qué quiero decir con la poesía tradicional y volviendo al yo de que hablábamos al principio, ¿no? Eh, Quiero decir la poesía tradicional, esa de corte romántico, pero del romanticismo histórico, ¿no? No solamente del corte romántico en el sentido sentimental, ¿no? En que se posiciona, en que se toma el texto como la expresión de un yo que nos va a relatar sus emociones, ¿no? Eh, y aunque lamentablemente hemos llegado, dada la fuerza de los destinos, hemos llegado a vivir en una época hoy, actualmente, básicamente liderada por lo emocional, ¿no? Estamos viviendo una época en que la emoción es lo que prima, en contraposición a la razón y a muchos otros aspectos de nuestra supuesta naturaleza, ¿no? Y yo de alguna manera sospecho de la emoción. Nosotros le damos un valor demasiado grande a la emoción porque creemos que ella transmite verdades, ¿no? Que transmite identidades, que transmite un montón de cosas. Y yo desafortunadamente sospecho de eso. Mm, Creo que la emoción nos engaña, la emoción nos limita. ¿Limita qué cosa? Nuestra inteligencia, básicamente, mm, ¿no? Es decir, mientras más emocionales somos menos inteligentes, ¿no? Y no es porque tengamos que ser más inteligentes y menos emocionales, no se trata de eso, pero sacrificar la inteligencia, ¿no? Y no me refiero a la inteligencia dura y exacta, como se diría, ¿no? Sino nuestra capacidad de observar el mundo, ¿no? O como decía al final del primer poema que leí, donde estoy, ¿no? Esta idea de que callo, apago, guardo eso que me distrae, que es la circulación de las emociones a través de las redes sociales, mm, y me dedico a mirar el mundo con amor. ¿Qué significa mirar el mundo con amor? Con inteligencia, ¿no? Es decir, a tratar de entenderlo, a tratar de compenetrarme con él, etcétera, ¿no? Tampoco quiero hacer un misticismo de esta idea. Entonces, para volver y no enredarme en esto, porque es fácil que me enrede, em, esa sería la primera respuesta. La primera respuesta es
un cansancio. O sea, yo me dije en algún momento, si voy a seguir escribiendo así como se suele escribir, ¿no? Eh, ¿Para qué? ¿No? Es decir, ya hay tantos que lo hacen y todo eso, ¿no? Entonces dije, voy a tomar un camino diferente. Y, y lo otro fue, al mismo tiempo, y quizás influido tal vez por algunos otros poetas que le reclamaban a la poesía su poco interés en el mundo, Mm, ¿no? En el mundo y en las cosas, ¿no? Y su tanto interés en el revolving, moviéndose alrededor del humano y de las pasiones humanas, aunque sean las grandiosas de la política, etcétera, ¿no? Y de los famosos compromisos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, si la poesía estaba destinada a terminar allí y era incapaz de hablar de otras cosas, yo me sentía un poquito desolado. Entonces, me propuse hacer lo que en ese tiempo le llamé un facing up, ¿no? Claro, un poco agringándome porque, claro, vivo tanto tiempo acá, ¿no? Entonces no me queda otra, ¿no? Entonces el facing up es como mirar para arriba. Y en ese tiempo, y todavía, claro, me interesaba mucho la cosmología. Entonces, hallé en la cosmología un lenguaje, ¿no? Y una manera de imaginar el universo, no solamente un planeta, un sistema solar, sino el universo, pero al mismo tiempo imaginarnos a nosotros en ese contexto. Y entonces escribí este libro que se llama Cosmological Me, ¿no? Es decir, mi yo cosmológico, mm. ¿no? Y, y de Uno alguna te manera creo que lo... ¿Ah? Uno te escucha, Luis, y bueno, resulta muy tuya tu poesía, por lo que tú comentas, porque pareces muy interesado en muchos, muchos fenómenos. Es un habla y también una poesía muy enchufada realmente. Está enchufada a todo, a la cosmología, a los seres, a los objetos, al amor, a una serie de intereses que realmente es muy demandante también. Hay que estar bien, no solamente hipervinculado, sino que hiperactivo. Hay que estar bien, bien enchufado todo el rato. Te Muy lo di hiperactivo. te lo digo que es súper demandante, es decir, yo estoy pasando en lo personal ahora una etapa como de una fase de agotamiento extremo, ¿no? Y es por esta intensidad, ¿no? O sea, para poder meter el universo, y no me refiero solamente a este libro, que tiene 2 ediciones, del 2010 y del 2017, ¿no? Y es un libro bilingüe, ¿no? Am, Sino que es cierto, o sea, eh, he tratado de desarrollar un verso que pueda contener el universo entero. Yo sé que suena arrogante y suena, ¿no? Eso, pero tiene un sentido que sería muy lato explicar. Pero también me interesan las cosas del mundo, ¿no? Lo que nosotros concebimos el mundo. Y por eso, por ejemplo, saqué este libro el año 2021 que se llama Americana LCD. Yo no, o sea, voy a cumplir 30 años en Estados Unidos y me negué toda la vida a escribir algo sobre Estados Unidos y aunque atento a todo, no quería producir al respecto. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? No era un rechazo ni tampoco nada, pero un día dije, no, como estoy escribiendo mis libros póstumos, o sea, tengo que dejar uno, ¿no? Que hable Cuente de mi paso por aquí de 30 de mi años. paso por aquí de mi manera de ver este Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso pongo americana, porque hay muchos americanos, la gente ha escrito, pero americana-LCD. So, this is mine. Mm, Well, nothing is yours. Nada es de uno, ¿no? Todo lo copiamos. Pero este libro, además, porque a mí me gusta producir los libros de una forma que sean únicos en el sentido también, si es posible, llegar
en la medida de lo que uno puede hacer, y muchas veces con las editoriales cuesta mucho trabajar ese aspecto y todo eso, que cada libro tenga al menos un aspecto de libro de arte, que sea un libro objeto también, ¿no? Y bueno, a mí no me dio más que para ser poeta, ¿no? Pero a mí me habría gustado ser también novelista, bueno, porque venden más también, ¿no? Pero porque claro, la novela se lee, o sea, el ser humano es un personaje, un ser de relatos. Por eso que tiene tantos problemas con la poesía, ¿no? Pero O la cree poesía tener. también relata cosas. Y Exacto, pero lo olvidamos muchas la veces. poesía relata, se escucha, se mira, está llena de Exacto. hipervínculos, está Pero muchas veces cuando, nos queremos alejar de la poesía, la rechazamos porque decimos que hablan un lenguaje raro que no entendemos. Y con eso decir que nos está contando una historia. Sin ¿sabes embargo, que tu siempre tu está poe contando una historia, tu poesía tiene también esa fragmentación de la digresión permanente, del como que me voy para diferentes lugares. pero Tiene siempre vuelvo. sí, tiene como ese afán totalizador, es como una novela total, pero llevado al género poético. Y Y están y y en estos códigos QR que tú incluyes en Clickable Points, por ejemplo, que hay cosas tan diversas. Hay videos de Laurie Anderson, hay videos de Inti Illimani, hay una serie de intereses que aparecen como muy heterogéneos, pero que son muy indicadores de nuevamente, de una hiperactividad, de una yo entiendo que te sientas cansado, a mí también me pasa, yo también soy muy hiperactiva, entonces hay como mucho interés, cuesta de repente como volver al antiguo yo integrado, completo, mayúsculo, y bueno, uno es digresión permanente, y cada vez más, uno ve los monos animados que ven los cabros chicos y es como para terminar neurótico, y porque son claro, puro estímulo. puro estímulo y estamos constantemente bajo estímulos y siendo, seducidos, como decía, emocionalmente, nuestra subjetividad siendo seducida emocionalmente por estos algoritmos que nos están interviniendo, incluso en los programas para niños, ¿no? Que supuestamente se ven con tanta inocencia y todo eso, aunque los disfrutemos mucho si no se trata de eso. Pero volviendo a este libro, por ejemplo, quería repetir que trato de hacer cada libro de alguna manera único en su sentido, ¿no? Y yo he tenido siempre mucha fascinación por las novelas gráficas, ¿no? Entonces yo decía, pucha, si yo fuera novelista y pudiera hacer un relato, oye, y hacer una novela gráfica, qué feliz sería. Pero como no me da para eso, eh, hice No digas eso, no es que algo, no te dé. No, no, eh, no va por ahí. Tu opción escritural es otra, nada más. claro, hice un libro de poemas que es comic Mm, book al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es un libro de poesía con cómics, mm. ¿no? Y, y es en inglés y en español, a mí me gusta mucho trabajar en ambos idiomas, y de hecho, un poema tiene un verso en español y otro en inglés, y se van cruzando y todo Pero eso, además ¿no? es muy Me encanta sintético, eso. muy económico, porque toda la referencia bibliográfica que acompañaba el antiguo texto, donde el vínculo tenía que estar explicitado, acá está realmente a un clic, está ahí muy a la mano. Pero también es súper demandante, porque tengo que estar, bueno, lo ha dicho la crítica respecto de tu obra, es demandante, tienes que estar tú enchufado como lector. El lector es exigido en esto, no es un lector tampoco un lector de novela puede dejar la novela tranquilamente, se relaja incluso en el acto de la lectura, pero leyendo tu poesía no tiene la posibilidad para el descanso, está permanentemente está en el vínculo, en la hipervinculación. Claro, bueno, eso pensaba yo en la mañana cuando pensaba en prepararme para conversar con ustedes, ¿no? Y yo me preguntaba, bueno, ¿a quién le escribo? ¿O para quién escribo yo? ¿No? Una pregunta que a esta altura no, es como parece tan tarde hacérsela, pero, entonces me di cuenta de que en general me gusta que el lector, cualquiera sea de los pocos lectores que uno tiene, sea lo que hoy día concebimos como un gamer.
mm, Es decir, un jugador de juegos, de estos juegos electrónicos que todo el mundo juega, que se entrega pasionalmente y está dispuesto a mover todas las perillitas que le demanda el asunto, ¿no? Ese supuestamente sería mi lector ideal. Si hay otros lectores que incluso pasan nomás, bueno, bienvenido, igual se les saluda, ¿no? Pero el lector ideal sería ese que toma el poema como si fuera un juego, pero pero fíjate, ya no el juego, del Ludens anterior, que antes, hablábamos del Ludens como si fuera solamente entretención, sino que no, un juego es hay un gamer que activamente participa, ¿no? mm, Y mueve las perillas. Y no solo eso, porque el gamer, si no hace las cosas bien, muere, mm, el juego lo mata. mm, Entonces, el que entra a un poema mío, si no hace las cosas bien, ya se sabe. ¿Se mm. entiende? Lo estás O sea, destinando a la muerte. Eres totalmente un asesino en tu poesía. bueno, no sé si diría eso, pero es decir, en el fondo lo que quiero decir es que es una invitación a entrar a jugar donde puedo ganar o puedo perder, Sí, ¿no? sí. Y si entro a un poema mío y pierdo, me voy con la actitud del que pierde. O sea, Mm, no estuve preparado para el mm. momento, ¿no? No se trata de hacer las cosas más fáciles, porque vivimos en otra cultura también que tratamos de hacer las cosas más fáciles para todo el mundo y ya vemos lo que las consecuencias educativas que eso ha tenido, ¿no? Luis, y esta opción escritural tuya que me parece a mí muy interesante, porque más allá, tú lo dijiste delante, voy a ocupar las palabras que tú usaste, más allá de esta pirotecnia, ¿no es cierto?, digital, hay todo un sustento teórico, reflexivo, que es muy profundo. Entonces, yo sé que tú lo dices ahí con falsa modestia, un poquitito, claro, porque más allá de todo este artificio, que parece un juego, está claro que tiene ese elemento, esa posibilidad, ¿no es cierto?, de entrar al poema como quien entra en un juego. Pero esa misma posibilidad del juego, que ha variado tanto en el tiempo y que actualmente es un juego virtual, ya se juega poco a las bolitas como antes y se juega mucho a los juegos electrónicos, o sea, ese es el juego. Dentro de esta concepción que tú tienes de la poesía, hay otros autores que siguen una línea clásica, la poesía clásica, ¿no es cierto? Que también es válida y que está el texto antiguo o el texto, solamente el formato libro. Incluso hay todavía, y a mí también me gusta, defiendo el objeto libro, me gusta mucho. Em, ¿Qué espacio crees tú, más allá de tu posición como autora, aunque me imagino que es difícil escindir eso, qué posición crees tú que ocupa la digitalidad en la poesía actual? ¿Tú crees que realmente es todavía algo germinal, es algo que estamos recién conociendo, que la poesía se va a transformar con esto o sigue teniendo cabida lo antiguo? A ver, eh, ahí hay 2 respuestas. Una es la respuesta apocalíptica y la otra es la respuesta, ecuménica, ¿no? Perdón el lenguaje, ¿no? Em, pero, claro, muchas veces, y sobre todo al principio hace ya más de 20 años, cuando se empezó a notar este tipo de experimentaciones tecnológicas con las nuevas tecnologías y digitales y todo eso, se tomó una actitud apocalíptica que es típicamente lo que hacemos cuando aparece algo nuevo, que es la actitud de las vanguardias. Las vanguardias, aquí empieza el mundo, aquí empiezo yo, el resto se acabó, ¿no? Y después nos vamos moderando y vamos siendo más humildes y vamos reconociendo primero nuestros ancestros y luego todos los pasos que me han llevado a que yo pueda hacer esto. Yo soy más de esa línea, ¿no? Ahora, eh, a, a- a mí no me interesa rechazar la tradición ni nada, ni hago lo que hago para acusar a nadie, Mm, ¿no? Sino que simplemente es tu forma.
la cosa que he hecho, la he hecho porque no me sentía cómodo con lo otro y dije yo, bueno, a ver qué voy. Y tiene base, básicamente, mi posición de mundo, esa curiosidad proteica del ser, ¿no? Y de no quedarse, de no ser todos los días lo mismo, sino que ser un día una cosa y ser otro día otra cosa, ¿no? Eso es lo que a mí más me ha interesado. Ahora, la poesía digital ciertamente ha traído muchas modificaciones y todo eso, y nos ha obligado a mirar de otra manera muchas cosas, pero tampoco ha sido la panacea, ni tampoco se ha convertido en la línea predominante. Es decir, los poetas digitales o con ciertas preocupaciones tecnológicas siguen siendo de alguna manera una minoría frente a una práctica mm, algo más tradicional, con muchas variantes en ese sentido, que sigue siendo la norma, ¿no? Ah, y está muy bien que así sea, ¿no? Ahora, dentro de eso, eh, una de las grandes, al menos quiero creerlo yo, eh, transformaciones que ha tenido las experimentaciones digitales, ya sean poéticas, literarias o artísticas, porque el mundo del arte ha sido mucho más intenso en esto, mm, ¿no? Y el mundo de la arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Em, Me gustaría creer que una de las grandes contribuciones a la literatura que ha hecho eso no son las pirotecnias necesariamente, sin descalificar. Cuando digo eso no estoy descalificando, sino que ha sido una nueva manera de mirar el libro. mm, Y eso sí me interesa. Es decir, y lo he planteado teóricamente también, he tratado de hacer artículos al respecto y libros, eh, en que no sintamos que el libro es ajeno a la pantalla, sino que el libro es y fue una pantalla, ¿no? Entonces, si yo puedo dotar al libro de esas características, porque hoy por hoy, o sea, las pantallas son nuestra adoración. Donde hay una pantalla, nos arrodillamos y rezamos nuestra oración y miramos, ¿no? O sea, ya sabemos que ponemos cosas en pantalla en clases y nos convertimos en profesores populares y la atención es mucho mayor, etcétera, etcétera. Hay muchísimos memes al mm, respecto, ¿no? Am, pero a mí me ha interesado eso, volver al libro y tratar la página tan delgaduchita como es, una paginita, en una membrana de pantalla, mm, ¿no? Seguramente voy a morir con los pocos experimentos que he hecho al respecto, como por ejemplo estos libros de los clickable poems y el metaverse, ¿no? mm, Eh, Porque claro, no me va a alcanzar el tiempo, ¿no? Pero otros podrán seguir haciéndolo. Es decir, un día abriremos los libros y trataremos esas páginas como si fueran una pantalla, y lo van a hacer, mm, ¿no? Es decir, el libro no va a morir nunca, ¿no? mm. De hecho, no ha muerto porque tratamos nuestro mundo de lectura en una pantalla como si fuera un libro, aunque hacemos ahora para arriba, para abajo, cuando antes hacíamos para el lado, ¿no? No son cosas Pero tan básicamente nos comportamos. no son cosas tan distintas. También ahí alguien en la crítica respecto de tu obra señala algo que me había sugerido a mí la pregunta, si es que tu invitación escritural es a que la poesía sea más bien vivida que leída, pero me trato de contestar con lo que tú señalas, o sea, es que no son antagónicas las dos cosas. Vivido y leído, en esto que tú señalas, lo que yo leo también va a ser comprendido como algo vivido realmente. Mira, lo hago mío a partir de la lectura, ingreso en ese mundo y es un mundo que despliega tanto una topografía física como una topografía posible, una heterotopía, pongámoslo así, un espacio Y que de claro, todas porque maneras tiene una localización. la lectura, entramos a la lectura como entramos a la realidad virtual. Es Claro, decir,
un texto nos ofrece todo ese aparataje mm, que nos ofrece lo otro, claro, nos lo ofrece con palabras y de una manera no tan inmediata como lo otro, mm. ¿no? Pero entonces, leer y vivir más o menos, pero ¿cómo vivimos en la lectura? Vivimos a través de lo que ya está una palabra vieja, ya, imagínate, no, vivimos a través de los avatares Mm, que nos vamos creando, mm, ¿no? Es decir, mi yo lector es un avatar mm. que yo nombro y eh, organizo de tal manera que lo dirijo hacia un texto, hacia un libro, pero ese es un avatar mío que está viviendo y que después me va a contar qué tal fue la onda, ¿no? Y La así como tú aventura dices, allí. es un avatar, pero hay muchos otros posibles también, que tiene que ver con esta idea tuya, este deseo de muchas vidas posibles. O sea, bueno, soy quien soy Luis Correa Díaz, soy poeta, soy académico, pero me gustaría tener muchas otras posibilidades también, muchos otros oficios. O sea, el lector también ingresa en diferentes vidas posibles, que es una idea que la literatura siempre ha señalado, es un deseo que Mm, se ujú. despliega con el acto de la lectura y con el de la escritura, poder ser otro a partir de, Claro, no tengo solo un yo unitario, sino que me habitan múltiples yoes que están en exacto. mí y que tienen Y diferentes y posibilidades. y el deseo es tan potente y en este sentido, mirar este mundo de la lectura como miramos la realidad virtual, es porque además no queda en abstracto como un deseo simplemente, no frustrado, sino que busca realizarse, porque al final lo que uno quiere y por eso es muy importante que empleaste la palabra oficios, porque esa es la idea. Uno lo que quiere hacer es hacer algo. Es decir, yo quiero ser garzón no para, sino que para servir, ¿no? Para llevar las copas, etcétera, ¿no? Es decir, y entonces eh, la realidad virtual como simulación del mundo, ¿no? Pero la literatura también es una simulación del mundo, ¿no? Em, que vivimos mucho tiempo creyendo que era una, ¿cómo se llamaba esto? Mímesis del mundo, ¿no? Cuando todavía teníamos la ilusión de que el lenguaje era una traducción de la realidad, Mm. hasta que fuimos aprendiendo a través del siglo XX a golpes y porrazos, ¿no? De que no era una mímesis y lamento, no, porque muchos estudios literarios que se basaron en ese supuesto, ¿no? Pero el lenguaje y nosotros, nuestro pensamiento no es una mímesis del mundo, es una simulación del mundo, que es Bueno, tú distinto. señalas cosas que yo también he visto, he tratado de leer críticamente desde ese lugar. La idea de la traducción, el autor también como alguien que requiere esa oreja, como dice Derrida, que traduzca, ¿no es cierto?, mi sonido. Entonces, la idea de múltiples traductores posibles, seguramente, como tú decías, tengo un traductor ideal, el que traduzca mi mensaje amoroso, si es que uno comprende que toda escritura es fundamentalmente un acto de amor, pero, pero eso no descarta que haya muchas otras traducciones y equivocaciones y traducciones mejores que otras. Hay muy malos traductores y hay muy buenos traductores también. Luis, yo no quiero acapararte tanto porque quiero que también hay creo que algún comentario, por ahí Susana vi que tenía un comentario, no sé si me ayudas Edson con eso un poquitito. Sí, Luis, bueno, qué interesante la conversación que se está teniendo en esta reunión. Eh, hay un comentario, dos comentarios de Susana Valdés. Eh, no sé si tú tienes acceso a los comentarios, Luis, en este momento. Ahora sí lo estoy viendo. Ya. Dice Susana Valdés. Hola Susana, te saludo de todas maneras. No, dice, en Clickable Poems los links
que llevan a canciones, en su gran mayoría nos remiten a covers de canciones. Por ejemplo, en el poema Afterward nos lleva a un link de versión cover de la canción Cisne de Spinetta. Esta selección fue intencional, pienso, quizás para desestabilizar, criticar la noción de autoría, o fue por tema de derechos de los videos que están en YouTube. Bueno, esa es una pregunta súper interesante porque, claro, de alguna manera, este tipo de proceder también, voy a ocupar la analogía ya muy manida, ¿no? Lo convierte a uno en una especie de DJ, ¿no? En que tiene que seleccionar una serie de cosas y ponerla en conjunto y todo eso. Pero claro, se topa con los temas de los derechos de autor, etcétera. Pero tú, Susana, tienes razón, es decir, las elecciones que yo hago son, en la medida de lo posible, elecciones que buscan desafiar, es decir, o versiones originales, o versiones que tienen algo que las distingue y que va en conjunto con el texto que yo estoy escribiendo, ¿no? Es decir, eh, no todas las versiones de una canción son iguales, ya lo sabemos, pero yo elijo aquella que no es simplemente una ilustración, es decir, los links o los QRs no son simplemente una ilustración X del poema, sino que están por su misma composición interna, etcétera, por su relato, por su fecha, por su estética o por lo que sea, conectada con de qué va el poema, ¿no? No sé si lo respondo bien, Susana, pero por ahí va la idea. Y decía más, otra reflexión y pregunta que tengo también sobre el libro Clickable Poems es que es un proyecto bastante interesante y novedoso para un público quizás más bien joven, pienso, quienes están mucho más acostumbrados a interactuar con links y códigos QR. Este proyecto fue pensado para este público. Me surge aquella duda, pues pienso que igualmente hay un sector que no está quizás familiarizado con entrar a ver códigos QR. En base a esto último, es indispensable el acceso de los links a estar conectados para la comprensión del poema y su sentido. La pregunta es larga, pero la entiendo y es muy buena, ¿no? No, o sea, la primera respuesta sería, eh, yo no estoy escribiendo una poesía para los jóvenes, ¿no? Porque no me quiero hacer el joven, ¿no? No, no es eso. Ahora, que si hay algún joven, como lo ha habido, que se ha interesado, tengo unos amigos en Bolivia que hemos, qué sé yo, en Lota y en otras partes, ¿no? Em, Fantástico, ¿no? Ahora, que si alguien es un poco más mayor y no tiene acceso o no está familiarizado con los QRs y todo eso, bueno, es una invitación a, ¿por qué no lo haces? ¿Qué te parece, no? Y más encima ahora que, y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Porque ya lo hacemos en restaurantes, o sea, ¿por qué no lo haces con un poema? ¿No? Si lees el menú de un restaurante con tu QR y tu teléfono, ¿por qué no también un poema? ¿No? O sea, ¿no? Es una invitación. Ahora, y como termina tu pregunta, ¿es indispensable el acceso a los links? Sí y no, como en todo. Sí, por lo que hemos dicho de la conexión íntima, sería un nivel más intenso de esa simulación. Pero el poema también se basta a sí mismo, ¿no? Es decir, la idea mía es que también el poema se baste a sí mismo y que si tú quieres prescindir del link, también tengas una experiencia con el poema y no te quede faltando algo. ¿Se entiende? Entonces, eh, sí y no. Esa es la respuesta. Yo te puedo agregar ¿Verdad? algo. Antes de que diga Edson algo, tiene relación estrictamente con eso. Ayer, una casualidad, comí con alguien que en un restaurante pidió la carta porque no está familiarizado con la cosa del código QR. Pidió la carta para comer. Bueno, todavía existe la posibilidad de pedir la carta. La higienización también ha hecho que en tiempos de pandemia, que este aparato carta que está tan manoseado, ¿no es cierto? No lo manoseemos tanto, no sigamos ensuciándonos las manos,
es una prevención higienizante totalmente. Ahora yo entiendo que en poesía no tiene ese sentido higienizante, al contrario, o sea, tiene un sentido bastante democrático, lo que dices tú, el poema tiene vida propia, yo puedo leerlo igual, sin acceder al código QR, sin meterme al hipervínculo, pero la invitación es que vaya alguien al hipervínculo, que es un deseo de la literatura que a mí me interesa particularmente, esta cita permanente. Fíjate que Piglia, hace ya bastante tiempo que Piglia es bien copión de otras ideas, no es tan, es un buen copión, sí, tiene cosas bien buenas, pero en crítica y ficción dice, bueno, que tiene la idea de un libro que se ha hecho fundamentalmente a punta de pura cita, que sea pura cita. Y es una idea que siempre me dio vuelta, porque hay que tener un talento para poder hacer esa selección, esa edición. Es un trabajo que no es gratuito, aunque lo parezca, pero hay todo un bagaje cultural que se despliega también en eso. Y en la elección, en la selección de tus vínculos, hay un posicionamiento autoral que tiene relación con todos los planos de la vida, con lo ético, lo estético claramente, porque también tú trabajas la idea del formato como objeto, del formato libro, y con una vinculación también a un posicionamiento político, de una política de la literatura, que es muy interesante y que es democrática. Yo puedo hacerlo, pero también está la posibilidad de que no acceda a eso. Exacto, tiene mucha razón y por eso decía adelante que antes que, es decir, nada de lo que hacemos, y sobre todo en literatura, es casual. O sea, toda elección que un escritor toma, hace, ya sea con esto o con palabras que elige o títulos o la forma métrica, si incluso practicara la métrica tradicional, etcétera. Todo eso son elecciones y las elecciones hablan de mí, hablan del autor, muestran posicionamientos, ¿no? Sí, Y yo digo siempre en clase un ejemplo bien tontorrón, pero que no es tan tonto en realidad. Lo digo ahí, digo todo lo que yo hago, desde el par de calcetines que yo ocupo, es un posicionamiento político. O sea, eso no es gratuito, no es ingenuo. Todo mi mundo está desplegado a partir de una política personal. En un exacto. libro que está seleccionando ciertos vínculos con toda intención, no puedo pensar en una gratuidad. Claramente hay un posicionamiento autoral profundo. Exacto, y además un posicionamiento político, estético, pero también un posicionamiento cultural. Recuérdense que nosotros que estamos supuestamente en el mundo de la cultura, tenemos que estar siempre evaluando nuestras propias culturas, ¿no? Y tomando posiciones, y pueden ser posiciones acertadas o desacertadas, etcétera. O sea, el tomar una posición no significa tomar la posición correcta, si es que existe una posición correcta. Pero quería recordar, a propósito de lo que dijiste de Piglia, un libro hecho a partir de puras citas. Bueno, qué interesante y curioso, eso ya David existe en, Shields. en la poesía chilena, Ah, con Carlos Cosiña y claro, su famoso libro, y muy citado, muy bien leído, Plagios del Afecto, claramente. ¿no? Invitamos a que lo lean, ¿no? Y que él toma citas y justamente las reposiciona, un trabajo muy interesante. No Y quería pasar por alto lo que eso. hace Cosiña es un paso más allá de lo que hace también la generación del 80 propiamente tal en Chile, que es una generación muy hipervincula, muy intertextual, esta intertextualidad. Pero Cosiña recurre a lo que se podría llamar plagio, ¿no es cierto? Está en el título, pero que no son plagios. En la medida en que yo lo tomo y lo reubico, lo recontextualizo, es otro texto totalmente diferente y nuevo. Es muy interesante lo de Cosiña. Exacto, y eso nos devuelve a las prácticas de ciertas posvanguardias, ¿no? Sobre todo en la pintura, con la utilización de materiales ready-made, ¿no? Ya hechos por la cultura misma, con eh, pósters, latas de comida, etcétera. Ya sabemos de quién estamos hablando. Em, y la idea del plagio, claro, justamente la palabra plagio aparece en un momento muy crítico cuando la cultura se empieza
que lo tomaron mucho en las teorías postmodernas y todo eso, ¿no? Pero en el fondo el concepto del plagio cuando aparece es un momento gozne, es un momento en que la cultura empieza a admitir que esto es válido, ¿no? Pero que tiene sus complicaciones y sus límites, ¿no? Entonces, qué, ¿cuál es el límite de emplear los materiales otros, ¿no? Eh, incluso hasta, ¿Sabes tú? Bueno, recordarás lo que dice Deleuze respecto de de los plagios, lo pone ahí en un lugar, como dice, bueno, muy postmoderno todavía, muy un poco peyorativo. Dice, contra los plagios del tramposo, el robo del creador. El robo, a mí me gusta exactamente. el concepto de robo. Yo soy profundamente ladrona en el sentido de tomar lo que me interesa, en esta cosa ahí de hipervínculo. Y Me gusta claro, mucho y eso. eso lleva a una pregunta muy interesante, muy fuerte. O sea, cuando vamos a investigar la originalidad de algo que hemos dado culturalmente a través de por original y todo eso, nos damos cuenta que no, Mm. que tampoco se trata de que sea un plagio extra límite, pero que no hay nada, como ya se sabe, hecho así a ciegas, ¿no? Entonces es un concepto muy interesante, ¿no? Entonces Cosiña toma esa idea. En fin, era un recordatorio de eso, ¿no? Y es que te quería hacer una pregunta y yo ahí perdón. No, nada, al contrario. No, yo Es que lo curioso es que cedo, vamos de una cedo cosa a mi, otra. Edson. sí, cedo mi tiempo, Luis, para que nos leas algún texto. Yo, qué amabilidad, cedo mi texto. A ver, ¿qué pudiera leer? Em, a ver si. Algo de Metaverse, ya que em, este, María Luisa se va a animar a leerlo, ¿no? Ya lo leí, me llegó el día sábado, así es que lo alcancé a leer, porque lo pedí, pensé que no me iba a llegar, pero tenía el que tú me habías enviado, pero yo quería tener el libro. Bueno, voy a leer uno cortito, que está como al principio, que se llama De tu ombligo, ¿no? Am, nunca he visto otro wormhole que me hable de esos mares ignotos de paralelos universos. Solo que no quiero ya en esta vez caer en cosmologías, ni poema alguno aquí a la maja belleza de un cuerpo semidesnudo. Seguiré en esto el derrotero de aquel monje que se volvió un día a mirar en la arena rubia una caracola dejada por nadie, sino que por el tiempo mismo, y al verla allí sintió nada más que su vida se había cumplido en ese preciso instante, y lloró sin pena ni dolor. De rodillas la besó con un beso total que no sabía que moraba en él, y se marchó sin irse, oyendo que su amor moría de amor, ¿no? Y ahí después viene un QR y te abre el espacio. Ahora, yo también desarrollé la idea del QR o del link al principio y luego convertido en QR por las modificaciones tecnológicas, ¿no? Eh, como una especie de puerta de escape o exit, ¿no? O salida de emergencia para el lector, ¿no? Es decir, para que a propia voluntad dejara el poema y se fuera a los mundos paralelos que crea todo nuestro ciberespacio, ¿no? Y que si no quería volver, como suele suceder, porque nos vamos distrayendo de un link en otro y al final perdemos la ruta del regreso, ¿no? Y que si no volvía al poema estaba muy bien, o sea, yo me sentiría feliz, no yo, sino que el avatar que escribe, feliz de haberle abierto una puerta a una felicidad insospechada, la suya, ¿no? Que no estaba en el poema o a lo mejor el poema se la motivó, ¿no? Entonces esa era la puerta de escape. Luis, qué interesante conversación, realmente tiene tantas posibilidades, la conversación de ampliar esto, tantas como tu poesía, realmente es una poesía que permite muchas posibilidades de lectura, muchas posibles traducciones, muchas conexiones,
yo te quería hacer una última pregunta para no agotarte tanto, que justamente, bueno, tú que tienes entre tus múltiples avatares y tus múltiples oficios está el de académico, tú eres un académico, que es también mi oficio. Entonces, ¿de qué manera, te pregunto yo, concilias tú estos dos avatares, el de académico y el de creador, el de poeta? ¿Tú crees que se concilian? ¿De qué manera? Porque, perdón, hay textos que son tan eh, hasta pedantes, que tú lees en el poeta al académico, lo lees, está claramente su mundo referencial, su mundo teórico, sus intereses, sus líneas de investigación, pero en tu poesía está muy, en el sentido positivo, está muy rebajado ese aspecto académico, está muy en llano, está muy simplificado, pero se advierte, ¿no es cierto?, que hay todo un fundamento teórico detrás, claramente, uno lo puede advertir, pero el privilegio es totalmente poético. Uno lee tu poesía como, mira, yo tengo, ahora olvidé el nombre de este autor peruano que escribió notas para un seminario sobre Foucault. Se me fue el nombre del... No me viene, Bueno, pero sé de qué ya, estás yo lo hablando, voy sí. a buscar, bueno, y que en el fondo es un texto todavía tan denso, tiene muchos aspectos de interés, poéticos, claramente, pero está jugando justamente con esa conformación de un académico, es lo que está, entre comillas, textualizando el poema. ¿Cómo lo concilias tú esto? Bueno, yo Voy a buscar el nombre del autor. quizás, quizás, claro, quizás con el afán este siempre proteico, yo nunca he tenido ningún problema, espero no tenerlo a estas alturas ya, entre esos dos mundos, ni otros mundos, ¿no? O sea, yo soy tan feliz siendo académico, siendo, dicen, poeta, como tan feliz cuando voy y me siento en un café y no tengo ninguno de los dos personajes conmigo y me estoy tomando un café no más como cualquiera en el mundo, ¿no? Es decir, no, al contrario, en este caso específico, ah, yo creo que soy un agradecido de circular en el espacio académico porque me ha permitido conocer una serie de cosas que me han sido muy útiles, ¿no? Pero no soy un fanático de sus lenguajes ni nada, ni tampoco los rechazo, y al contrario, me los he, como todos nosotros, me los he leído y todo eso, y he pasado duras experiencias, pero eso no significa que voy a remedar eso, al contrario, ¿no? O sea, quisiera mantener siempre una conexión con, quería, con un ser un poco más, más llano, si se quiere decir de alguna manera. Y quería leer un poema, quizás último, pero no encuentro el libro. Mientras tú lo Me buscas, da, busqué ahora el sí, nombre del poeta, es Mario Montalbetti, y él juega, Montalbetti, sí. claro, juega con Tú esa tienes, tú tienes una colega experta en ese escritor, ¿no? Que es Viviana Hernández, creo, que está con ustedes, ¿no? Ella es experta en eso, yo la he escuchado hablar sobre el tema y no hay que lo haga mejor, ¿no? Eh, Quería terminar a propósito de teorías y todo eso, ¿no? Con un poema que se llama justamente Teoría Estética, ¿no? Entonces, es así. Y fíjense, y a propósito, volviendo de todo eso, este poema ha gozado, curiosamente, de muchos likes en las redes sociales, ¿no? Entonces decía, ah, sí, pero es que ese es el que me gusta, ¿no? Y yo decía, wow, y no le gustaron los otros que son más como complicados, ¿no? Pero en fin, pero entiendo, ¿no? Entonces se llama teoría estética. Dice, la belleza duele pero se agradece. Te quema los ojos, te rompe los oídos, te arranca la lengua, borra tus huellas digitales y se te mete por las narices como una enredadera que te estrangulará por dentro. Y el sexto sentido enloquece frente al mar en su último crepúsculo, ¿no?
esa es una teoría estética que no sé por qué la habré escrito, no puedo reproducir las circunstancias, pero eh, es como volver al cuerpo, ¿no? Es decir, que la idea de que todas estas fascinaciones abstractas por todas estas teorías y estéticas, etcétera, han de volver al cuerpo. Ahora, ¿qué es el cuerpo? Y ahí está un gran problema. Muchas veces creemos que eso lo sabemos, ¿no? Y lo tenemos y no lo conocemos, ¿no? En fin, cosas extras. Bueno, lo siento, es que yo me puedo alargar así por cualquier cosa, ¿no? Pero lo siento. No, mira, también, Edson, si me ayudas, Edwin hizo un Sí, comentario. hay una pregunta, Luis, de Edwin Padilla, estudiante colombiano del doctorado en literatura latinoamericana. Te la leo. Me parece muy interesante esa democratización del poema o del espacio del poema. Pienso en lo que dijo de ser o de hacer varios oficios. En suma, democratizar la vida, el yo que se democratiza y mantenerse en la búsqueda incesante de un sentido del yo como en Siddhartha de Hesse. Por ejemplo, busca quizá que ese yo anterior también se democratice, redes sociales, algoritmos, en la página como membrana, para hallar trascendencia como escritor, para democratizar la voz del poeta y asimismo encontrar una fórmula para continuar creando, y agradece al poeta. Fíjate qué interesante, Edwin. Gracias, Edson. Es súper interesante lo que dice Edwin, porque claro, son varias partes en ese comentario. Una parte es esa fascinación o seducción que tenemos por el concepto de democracia y de democratizar los espacios, ¿no? Incluso hoy hablamos en contextos políticos muy específicos y por ciertas circunstancias, hablamos de esto de la recuperación de los espacios públicos, ¿no? Para que sean de usufructo de todos, etcétera, etcétera. Es muy interesante la seducción que eh, nos provoca esto de democratizar, por ejemplo, como dice Edwin, la vida, ¿no? Ahora, ¿para qué? Lo haríamos y lo haría yo en estas circunstancias, ¿no? A través de las redes sociales, los algoritmos, y las páginas, etcétera. En el fondo, ¿para qué uno escribe, no? Para democratizar la voz del poeta y asimismo encontrar una fórmula para continuar creando. La verdad, Edwin, es que no sabría responderte con exactitud para qué lo hago, cuál es sería un propósito único. Lo que sí es cierto es que la escritura es un hecho público, ¿no? Cualquiera sea la escritura, la tradicional, la digital, el arte es un hecho público. Está hecho para el público, está hecho para ser exhibido, expuesto y en los lugares públicos, ¿no? Aunque haya momentos históricos en que eso se restrinja, etcétera, y se exhiba en lugares privados o en lugares X, ¿no? Entonces es como natural tender a hacerlo, es decir, yo nunca le he creído a los poetas que dicen yo escribo para mí mismo, ¿no? O a cualquier escritor. Y entonces, claro, cuando encuentro con un principiante, alguien que se inicia, ¿no? Y te dice, no, yo escribo pero lo guardo, ¿no? No. Eh, Vas a saber de tu escritura cuando lo empieces a hacer público. Si lo guardas, te estás expresando simplemente, pero no estás teniendo una visión de tu quehacer, ¿no? Porque necesitas mostrarlo, necesitas exhibirlo, necesitas recibir no solo likes, sino la experiencia de otros sobre tu quehacer, ¿no? En fin, nos podríamos extender mucho en eso, pero gracias, Edwin, por tu concepto. Y me gusta. Y cuidado con las seducciones democráticas. Luis, bueno, una conversación interesantísima, realmente se nos va para múltiples lugares la cabeza, ganas de comentar cosas. A mí me gustaría, sí, que tú nos leyeras un poema para ir cerrando esta conversación y no volverte loco a preguntas y comentarios hipervinculados, enchufados.
A ver, ¿qué puedo leer en estas circunstancias? A ver, Y quizás, perdón. si quieres, lo hacemos de manera, entre comillas, Ah, no, pues, lo hagamos, llamamos claro, interactivamente. hagamos eso, pongamos una pantalla, pues si habíamos Vamos, prometido nos poner una ayuda pantalla. Juan. Eh, Juan, tal vez quisieras poner, no me acuerdo qué había mandado, déjame un segundito. Ah, bueno, pongamos Cukes Not Nukes, de un libro nuevo que se llama New Hope Road, que viene en México pronto. Y este es un poema que habla sobre el tema de Ucrania y todo Mm. eso. ¿Lo encontraste? ¿Aló? Ahí está Juan, déjame que, parece que está sin audio, pero está ahí, lo está buscando. Sí, lo tengo aquí ya enganchado. Un segundito para compartir la pantalla para poder verlo. Y quizás la estética del video también nos hable en ese sentido de todo lo que estábamos hablando, ¿no? Comparto. Es un poema de guerra como los ha habido en toda la historia humana, ¿no? Este es el pensamiento mientras solo me preparo una ensalada y veo la tele y esta guerra ya en Ucrania unfolding y recuerdo un verso de R.E.M. This one goes out to the one I love y me pongo a decir en voz alta. No canto, lo admito, ni lloro. Soy testigo a lo lejos de la humana natura. Así en el amor como en la guerra y me doy cuenta que mezclo las cosas, aunque no sin cierta intuición difícil de explicar. Vuelvo a la pantalla y como silencioso frente a estos juglares de hoy en día que nos narran en real time esa oscura canción de gesta repetida hasta el hartazgo de Dios, en la que los hermanos se matan y las civilizaciones se reordenan y los mapas arden ensangrentados. P.S. Una vez terminado este poema, doy con unos de Lubia y Akimchuk, traducidos al inglés por Svetlana Lavochkina y al castellano por Alain Palés, y me quedo prendado de amigos en común, de la manera tan delicada y de ciber unison en que ella se pregunta por aquellos que dejaron por todo al desaparecer en acción, un active profile, sonriente en este libro interactivo de caras felices que llamamos, sin reparar en el asunto, Facebook. Decía la poeta a propósito de la invasión rusa del Donbass 2014, y lo repito ahora en esta total del 2022. ¿Será que un buen día se despierten y envíen un mensaje, publiquen un selfie, le hagan un like a mi poema? Será, me gustaría poder afirmar, desde este P.S., como esos niños lo hacen en la frontera con Polonia, despidiéndose con un beso mojado de lágrimas ciegas de su padre que se devuelve a defender la ciudad. Bueno, Luis, yo creo que nada más representativo. Es como el sueño de todos quienes ponen historias en Facebook, donde se ponen con música y qué sé yo, y dialogan con esa música. Están ahí en esa construcción también autoral. Es un muy buen ejemplo de lo que hemos venido hablando esta tarde. Sí, fíjate que justo estaba pensando en eso, que curioso arribar a este poema que como que sintetiza de alguna manera todo lo que hemos estado hablando y de lo que partimos hablando, incluso de esta idea de será posible mandar WhatsApp o textos desde el otro mundo, ¿no? Mm. Y que ya lo había dicho una poeta ucraniana también, como lo han hecho estos funerales que leíamos, ritos funerarios, etc. En fin, nada, sobran las palabras, creo. Pero yo quedo muy agradecido de todos ustedes por haberme dado esta oportunidad de dialogar con ustedes y a todos los presentes que no les he visto su cara, ¿no? Pero, pero me alegra que hayan estado allí y si algo de lo que he dicho tiene utilidad pública, yo feliz. Muy María bien. Jesús Arencibia, también un alumno cubano del doctorado, te agradece la conversación y todos estos posibles horizontes que abre.
un excelente diálogo, manda saludos, muchísimas gracias Jesús, a nombre también de Luis, y realmente una conversación súper interesante, algo que como comenzábamos hablando, que está tan presente en esta posibilidad de ficcionalizarse también a través de como estos poemas que estás escribiendo cotidianamente, cuando la gente publica canciones, que está escuchando, su localización, dónde está, qué está comiendo, con quiénes está, bueno, es como el sueño de poder congregarlo todo y a un clic de distancia solamente. Y a eso estamos, a un clic o a un mensaje de distancia, no se olviden. Entonces, Si alguien quiere comunicarse conmigo, yo fascinado, ¿no? yo te Antes agradezco. que los mensajes tengan que venir del otro lado, que no queremos eso. Claro que sí, claro que sí. No. Luis, muchísimas gracias por esta conversación entretenida, interesante, reflexiva, profunda, nada de pirotécnica, y que roza lo pirotécnico por momentos, pero no es pirotécnica. Realmente a nombre de todos los que estamos hoy día escuchándote y que tenemos la posibilidad de leer y ver tu poesía, muchísimas, muchísimas gracias. Un diálogo, pero súper ameno, muy aperturista para las cabezas nuestras. No, yo te quedo muy agradecido, María Luisa, por haberte tomado la aventura de invitarme, porque es un riesgo, ¿no? Y muchísimas gracias por eso. Edson, un abrazo, mucho gusto de conocerte. Juan, también a ti, y gracias por las operaciones técnicas, porque yo sé que siempre eso es muy complejo, y sobre todo si es hecho en real time, ¿no? Ah. Que es más difícil todavía. Y bueno, un saludo a todos, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Luis, yo despido, nos quedamos un segundito todavía. Muchísimas gracias a todos los asistentes a esta segunda sesión al ciclo de diálogos con la poesía actual. Ya nos encontraremos durante el mes de septiembre, pasado todo este tiempo justamente que se nos viene el 4, el 11, el 18. Septiembre es un mes intenso, así es que ya nos encontraremos a fines de septiembre con un nuevo poeta invitado, para conversar sobre poesía, literatura y vida, todo lo que nos congrega. Muchas gracias nuevamente a Luis y a todos los asistentes. Chao.